tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a martes, es 23 de septiembre de 2025. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, es la radio que madruga, la radio despierta. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. Había una vez un joven abogado, tímido pero con gran carisma, a quien todos sus conocidos auguraban una prometedora carrera política si alguna vez decidía meterse en política. Pertenecía a una dinastía que había hecho de la política una forma de vida y de muerte, porque a su padre y a su tío los habían asesinado. Este joven abogado de nombre Bobby se había especializado en derecho ambiental y se había labrado una reputación muy notable como látigo de grandes compañías contaminantes en los Estados Unidos. Era un convencido de los efectos perversos que a largo plazo tendrían los vertidos de sustancias nocivas a los ríos de Norteamérica. Y también los vertidos de las macrogranjas que envenenaban el subsuelo de los pueblos en que se asentaban y contra las que dirigió una exitosa campaña judicial. Las causas que abanderaba: derechos de los indígenas, energías renovables, las propias macrogranjas, lo identificaban con la izquierda política. Él siempre fue del Partido Demócrata y, teniendo además el apellido que tenía, siempre sobrevolaron sobre él las especulaciones respecto de su futuro político. En 1995, hace ahora 30 años, la revista New York Magazine le dedicó a este Bobby una portada muy elogiosa. El título era "El Kennedy que de verdad importa". De él decían que era inteligente, comprometido, un líder nato, con personalidad de flautista por aquello de que todo el mundo le seguía, devoto de la naturaleza e interesado por la ciencia. Podemos gestionar, decía él, este planeta como si fuera una empresa, pero entonces serán las generaciones futuras quienes paguen por nuestro inmenso error. A la pregunta, año 95, de si acabaría postulándose para el Congreso o para el Senado, respondió que su prioridad era su familia. Cuando le hicieron este reportaje, año 95, insisto, Bobby Kennedy Jr., hijo de Robert Kennedy, sobrino de JFK, llevaba 2 años viviendo con su segunda esposa y el tercero de sus hijos, de nombre Connor, acababa de cumplir 1 año. Los médicos le diagnosticarían al niño una alergia alimentaria severa que llevaron a su padre a empezar a interesarse por las causas de la anafilaxia. Acabaría convencido, después de leer e investigar, dice él, acabaría convencido de que el origen de esas alergias eran las vacunas infantiles, que habían empezado a aplicarse a los niños en Estados Unidos a finales de los 80. Después ampliaría su tesis y atribuiría el trastorno de déficit de atención o los síndromes del espectro autista a las vacunas, los productos químicos del agua, las señales inalámbricas o el consumo de paracetamol. Hace 20 años ya sostenía Kennedy que una conspiración en la que participaba el gobierno de los Estados Unidos ocultaba a los ciudadanos el vínculo entre el mercurio presente en algunas vacunas y el autismo. Antes de que llegara la pandemia del año 20, este Bobby Kennedy Jr. ya coqueteó con el primer gobierno de Donald Trump, receptivo a sus teorías. Luego, con la pandemia, arreció en sus proclamas contra las vacunas hasta alcanzar un eco mucho mayor del que nunca antes había tenido. Este Kennedy, que siempre había militado en la izquierda y que llegó a postularse para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata en el año 2023, aunque fracasó, se convirtió a la religión de Donald Trump hace no tanto tiempo. Es reciente esa conversión. Un buen día se puso a hablar con el presidente de conjuras y de supuestos remedios, y ahí surgió la chispa, que unos meses después haría posible que el reelegido presidente Trump le entregara a Kennedy como regalo el Ministerio de Sanidad para que hiciera con él lo que quisiera. Y en eso está. Esta madrugada, el ministro de Salud de los Estados Unidos, abogado, aficionado a la ciencia, pero aún más aficionado a la conspiranoia,
ha utilizado el formidable altavoz de la Casa Blanca, presidente Trump incluido, para contar a sus gobernados que el autismo en los niños es consecuencia del consumo de un analgésico durante el embarazo de sus madres. El nombre comercial de este analgésico en Estados Unidos es Tylenol, es decir, el paracetamol. La Agencia del Medicamento está respondiendo a los estudios clínicos y de laboratorio que sugieren una posible asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y los resultados adversos del desarrollo neurológico, incluido el diagnóstico posterior del TDAH y el autismo. Ni el laboratorio que comercializa el paracetamol, ni la legión de médicos y científicos que han preguntado, un poco perplejos, al gobierno de los Estados Unidos por el fundamento objetivo de esta proclama, o sea, de dónde se lo sacan, ha obtenido una respuesta convincente. No solo eso, ha anunciado el presidente Trump y su ministro de Sanidad que han aprobado ya, porque la administración es la que aprueba las cosas, un tratamiento basado en la leucovorina para tratar a a personas que tengan el síndrome del espectro autista. Porque sostiene Kennedy Jr. que esta va a ser la solución. A Donald Trump le da un poco igual lo que digan los científicos que no le bailen el agua, como le da un poco igual lo que digan los periodistas que no le bailen el agua, los actores, los cómicos, los gobiernos extranjeros, le da. Se trata de poner bajo sospecha ahora y también a la ciencia. A menudo los gobiernos se esfuerzan en extender su poder a otras instituciones del Estado y a ámbitos que deberían serles ajenos. Los tribunales, los órganos reguladores, los medios de comunicación, el cine, los programas de televisión, la industria del entretenimiento. El actual gobierno de los Estados Unidos ha invadido en un año todo lo que ha podido. Aquí decimos ha colonizado todo lo que ha podido colonizar. Dirá usted, no es el único gobierno, en efecto. Ahora trata de invadir también el terreno de los científicos. A lo que aspiran Trump y Kennedy Jr. es a ser ellos quienes anuncien supuestos descubrimientos, a ser ellos quienes establezcan la causa de las enfermedades y a ser ellos quienes instruyan a la población sobre cómo deben ser tratadas. En julio preguntó Tezanos a los españoles por el grado de conocimiento que tienen de sus ministros. Este debe ser el único dato que no sesga el señor Tezanos, y le salió que un 73% de los ciudadanos de este país, 3 de cada 4, no tiene ni pajolera idea de quién es Ana Redondo. Visto su desempeño de estos últimos 5 días, en la Moncloa deben de estar pensando que casi mejor que hubiera seguido siendo eternamente desconocida la ministra de Igualdad. Por su falta de explicaciones inicial y por su clase de explicaciones de ayer, se consagra a la ministra como una máquina de generar confusión, no premeditada, me temo, sino que le sale así, justo en un asunto en el que la nitidez, la diligencia, la aptitud para hacerse entender es prioritaria, que es el asunto este de las pulseras o los dispositivos antimaltrato. Sostuvo primero la ministra el viernes, despachando el interés de la prensa con media declaración en un pasillo, que el único problema que había habido con las pulseras era el de la migración de datos y ya había quedado resuelto. Fue incapaz de informar de cuántos casos se habían producido de sobreseimiento, de absolución, por no poder probar que un agresor había vulnerado la orden de alejamiento. Sobre el funcionamiento de las pulseras dijo que no habían fallado. El cambio de operador había afectado a la migración de datos, pero no al funcionamiento de los dispositivos. El viernes ya publicó la prensa y se amplió el sábado el testimonio de técnicos del Centro Cometa que refutaban la contundencia declarativa de la ministra. Sí había habido fallos de los dispositivos. Contaron que los había ya con la operadora anterior, pero que con el cambio de operadora se habían multiplicado. Se ha publicado el relato de esos técnicos. Se ha publicado el correo electrónico que envió uno de ellos al Ministerio. Se ha publicado un resumen del informe que 5 de ellos redactaron y elevaron también al Ministerio. Se ha publicado que el Consejo del Poder Judicial informó al Ministerio de los errores en el sistema que trasladaban varios jueces de distintas provincias. Pero todo lo que alcanzó a decir la ministra durante el fin de semana es hay que ver cuánto daño hacen los bulos.
Que haya algún bulo circulando no desmiente todo esto que los técnicos de Cometa, que abogadas de mujeres y también algún abogado de algún agresor han contado. Incluyen la misma táctica del bulo quien ignora los hechos que se han producido y los diluye en la denuncia de que hay gente que está difundiendo bulos. Ayer hizo 4 entrevistas en medios la ministra Ana Redondo. En las 4 sostuvo una cosa y su contraria: que las pulseras han funcionado sin problemas y que se han producido problemas porque la tecnología es lo que tiene, que falla. La tecnología falla, lamentablemente, no hay un sistema absolutamente FETEN. De los autores de la corrupción cero no existe y el apagón fue un orgullo de país. Llega ahora la tecnología falla y no hay un sistema FETEN. La tecnología en efecto falla, pero conviene que falle lo menos posible y sobre todo que cada vez falle menos. Si hoy está fallando más que hace un año, lo que hay es o negligencia o incompetencia a la hora de resolverlo. Las pulseras no habían fallado, pero la propia ministra le dice ayer a Ferreras que ha tomado nota de los problemas, o sea, de los fallos y de las disfunciones, y que por eso va a introducir mejoras en la nueva licitación de este contrato para el mes de mayo. Con toda una serie de mejoras, precisamente por mejorar las disfunciones que hemos detectado y para que el sistema vaya progresivamente avanzando, vaya progresivamente siendo más seguro. Pero entonces, ¿admite fallos o no admite fallos? ¿Las disfunciones se consideran fallos o...? Parece que ahora sí, se admiten disfunciones y fallos. Anímese la ministra a dar el siguiente paso. ¿Los fallos aumentaron con el cambio de operadora? Si así fue, ¿se ha establecido por qué? Y sobre todo, ¿está en condiciones de garantizar que todos esos fallos, disfunciones o como los quiera llamar, ya se han solventado? Porque no es eso lo que hemos leído hasta ahora a los técnicos del Centro Cometa. Ya que tiene datos, ofrezca datos. ¿Cuántas incidencias de media se producían antes del cambio de contrato y cuántas se producen hoy? ¿Y qué número de fallos o de disfunciones le parecen al Ministerio de Igualdad aceptables? Porque no hay tecnología FETEN. Todo eso sería útil. También para defender su gestión como ministra. Desde luego sería más útil que esta frivolidad de atribuir el revuelo generado y que la oposición le exija explicaciones al intento de crear una cortina de humo. A lo mejor todo este bulo y desinformación y alarma lo que es una cortina de humo para desviar la atención de ese tipo de casos de corrupción que el Partido Popular tiene sobre la mesa. La cortina de humo. Es casualidad que la ministra en esto empata con los de Feijóo, que para ellos cualquier cosa que diga o haga Sánchez siempre es una cortina de humo para que no se hable de Cerdá, ni de la esposa y del hermano, incluido lo de Palestina, es una cortina de humo. Este naufragio de la ministra Redondo le está amargando, por cierto, a su jefe, el presidente, su semana grande en la ONU, porque él esperaría que aquí hablásemos solo de... Tampoco tuvo su mejor día ayer la vicepresidenta 2 del Gobierno de España, Yolanda Díaz. 2 patinazos. Primero, cuando sobre este asunto de las pulseras recomendó a Igualdad una investigación de los fallos, pero pequeña. Si los fallos antecedentes existieron, que se aclare, que se haga una pequeña investigación y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas. Y luego, cuando, comentando la salud del gobierno de coalición, incurrió en este lapsus llamativo que alguien dirá que revela lo que realmente piensa. Pero en junio todo el mundo daba por casi muerto al gobierno de coalición progresista y hoy estamos mucho peor. En junio muertos y ahora mucho peor. ¿Qué viene después de la muerte política de un gobierno? O sea, algo peor que eso, ¿qué es? La descomposición del cuerpo gubernativo a la vista de todos, los ministros y ministras envueltos en sudarios. Escuchas al